En Cristo, le hago esta pregunta pues porque hay muchos cristianos que venimos a Cristo y no nos hemos dado cuenta de que cuando venimos a Cristo, así como Dios nos hace nueva criatura, ¿verdad? También Dios nos da una nueva identidad. Entonces nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que saber que desde que venimos a Cristo somos personas diferentes. Y no porque nosotros digamos o porque nosotros querramos, sino porque la palabra de Dios lo dice. Pero nosotros tenemos que entenderlo y lo más principal, creerlo. Porque si nosotros no lo creemos, vamos a continuar viviendo, ahora que estamos en Cristo, vamos a continuar viviendo de la misma manera como vivíamos antes. Entonces tenemos que comprender lo que la palabra de Dios nos dice, pero también tenemos que creerlo, ¿verdad? Porque cuando usted y yo lo creemos, lo vamos a poner en práctica. Amén. Porque si yo no lo creo, si yo no creo lo que la palabra de Dios dice de mí desde que vine a Cristo, entonces yo me continúo comportando como era antes. Continúo pensando como pensaba antes. Continúo hablando como hablaba antes, ¿verdad? Pero si yo reconozco al leer la palabra de Dios, de que Dios me ha hecho diferente, ¿verdad? De que ahora tengo una nueva identidad en Cristo. Todos tenemos una identidad, amén. Todos, absolutamente todos tenemos una identidad, ¿verdad? Ahí en su DUI, ahí dice su nombre, ¿verdad? Ahí dice con quién está casado, ahí están todos los datos que lo identifican a usted. De la misma manera, cuando nosotros venimos a Cristo, tenemos una identidad en Cristo, pero nosotros tenemos que comprenderlo y le decía, principalmente tenemos que creerlo. Amén. Vamos a darle lectura entonces, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo número 9. ¿Lo tenemos? Amén. Le damos lectura entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Leámoslo una vez más para comprenderlo bien. Mas vosotros sois, ¿qué son? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, con un propósito. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Oremos al Señor. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella tú nos iluminas, Señor. A través de ella tú diriges nuestra vida. Pero a través de esta palabra, Señor, que vamos a ver esta mañana, te suplicamos que nos ayudes a comprender quiénes somos en Cristo, Señor. Quiénes somos y a qué tenemos derecho por pertenecer a ti, Señor. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Te pedimos que hables a nuestro corazón. No permita, Señor, que salgamos de este lugar así como entramos, sino que llevemos un consejo tuyo en nuestro corazón, para que más tarde podamos ponerlo en práctica más adelante con nuestros familiares, con nuestros seres queridos, con las personas que nos rodean. Que tú seas glorificado en esta hora, Señor. Toma el control de esta predicación, porque te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, le decía, nosotros tenemos que comprender quiénes somos en Cristo, ¿verdad? ¿Quiénes somos en Cristo? Porque somos diferentes ahora que hemos venido a Cristo. Dios nos ha hecho, decía la Escritura, linaje escogido, una nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y eso no son pequeñas cosas. Eso que dice ahí, si usted lo cree, usted puede vivir en victoria. Si usted cree lo que dice la palabra de Dios, usted este año va a vivir un año en victoria. No solamente va a ser un eslogan, no solamente va a decir el año de la bendición, no solamente va a ser un eslogan, va a ser una realidad en cada
una de nuestras vidas. Pero si nosotros creemos a la palabra de Dios, que Dios nos ha hecho un pueblo adquirido, un pueblo diferente. Porque vea lo que dice al final de ese versículo, cómo éramos antes. Dice que nos llamó, dice, de las tinieblas. O sea que antes de venir a Cristo, nosotros vivíamos y andábamos, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, andábamos en tinieblas. Y en eso andábamos, así vivíamos, en tinieblas. Y en tinieblas usted no sabe en qué camina, no sabe en qué se va a tropezar, ¿verdad? Por eso es que vamos en la vida dando tumbos, ¿verdad? Y decimos, no veo la mía, ¿verdad? Pero no es eso. Lo que pasa es que todavía no hemos venido a la luz de Cristo. Entonces, cuando un día venimos, Dios toca nuestro corazón y venimos a la luz de Cristo, entonces Dios nos ha hecho, como dice el principio de ese versículo, un pueblo escogido, un linaje escogido, un real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Eso somos usted y yo, ni más ni menos. No somos menos, pero hay alguien que se encarga en minimizar la palabra de Dios. Y usted sabe quién es. Usted sabe quién es. Hay alguien que se encarga y que está minando nuestra mente siempre. ¿Por qué? Porque Él no quiere que usted crea eso. Él no quiere que usted aprenda a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Pero Dios quiere que nosotros veamos de que los versículos, así como el que está aquí, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios quiere que eso sea una realidad en nuestra vida. Pero si nosotros no logramos identificarnos con Cristo, no logramos creer de que ahora en Cristo somos personas diferentes y que Dios nos ha dado una nueva identidad. Fíjese lo que nos dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Vamos por favor, segunda carta a Timoteo, capítulo 1. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. ¿Lo tenemos? Amén. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Fíjese lo que les está diciendo el apóstol a los cristianos. Miren, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Es porque eso estaba sucediendo en ellos en este momento. Entonces Dios no quiere que nosotros vengamos ahora en Cristo, ahora que tenemos una identidad en Cristo, a vivir como vivíamos antes, si es que vivíamos con temores. Porque cuando hemos venido a Cristo, Dios nos ha hecho diferentes. Dios nos ha cambiado el nombre. Usted cuando lee la Biblia, usted encuentra que Dios, aquellas personas con las que se encontraba, les cambiaba el nombre. ¿Sí o no? A Abraham le puso ¿cómo? Abraham, ¿verdad? A Jacob le puso Israel. Y a Saulo le puso Pablo. Y así encontramos. Cada vez que Dios se encontraba con alguien, Dios les cambiaba el nombre. ¿Por qué? Lo que Dios les estaba queriendo decir, miren, la forma en que ustedes vivían antes, lo que ustedes representaban antes, ahora en Cristo es totalmente diferente. Porque cada uno de esos nombres significaba algo. Pero cuando venimos a Cristo, y Dios les estaba demostrando a través de eso, de cambiarles el nombre, de que cuando venimos a Cristo tenemos que ser diferentes. Dios nos hace diferentes, ¿verdad? Entonces, nosotros para tener un año de bendición tenemos que creer eso. Tenemos que creer de que tenemos una nueva identidad en Cristo. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Es decir, las cosas que yo pensaba, las cosas que yo hacía antes, la forma en que yo me comportaba, ahora en Cristo debería ser diferente. Pero ¿cómo cuesta, verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no que cuesta? Por supuesto que cuesta. Sí, dejar a veces el orgullo,
ese orgullo que a veces nos mata, ¿verdad? Que por no querer doblegar nuestro orgullo, ¿verdad? Estamos metidos en problemas a veces. Todas esas cosas, eso que nos gusta hablar también de más, ¿verdad? Por no llamarlo de otra manera, nos gusta hablar de más, nos gusta hablar lo que no nos corresponde y nos pica la lengua por hablar. Esas cosas nos meten en problemas. Entonces, pero esas cosas, todas esas cosas, era la forma de nuestro viejo hombre. Era la forma en que se comportaba y se conducía nuestro viejo hombre. Ahora en Cristo, Dios quiere que nosotros vivamos diferente, porque la Escritura nos ha dicho de que somos un pueblo escogido por Dios. Un pueblo escogido por Dios. Al final vamos a ver cuál era el propósito y algo adelantamos en la lectura del versículo. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios nos hizo real sacerdocio y nación santa? ¿Verdad? Pero en principio quiero que veamos de que hay cosas que nosotros tenemos que identificar, ¿verdad? Aquellas cosas que nos están lastimando, aquellas cosas que nos están haciendo daño. Este es un autoexamen prácticamente, que cada uno de nosotros tenemos que hacer, definitivamente. Si queremos empezar este nuevo año de la mejor manera, lo mejor que podemos hacer es hacer un autoexamen, ¿verdad? Dejar esas 12 uvas que a veces nos comemos a la medianoche, ¿verdad? Para los buenos deseos del nuevo año. No nos comamos las uvas, sino que mejor hagamos un autoexamen. ¿Cómo me comporté? ¿Cómo estuvo mi vida este año? ¿Y cómo quiero que esté este nuevo año? Si es tan fácil, es fácil hacer un listado de las cosas que me hacen daño. Es fácil hacer un listado, ¿verdad? Mi orgullo, prepotencia, aquellas cosas que no quiero dejar. Es fácil hacer un listado. La cuestión es cómo dejar esas cosas. Esa es la cuestión. Pero el primer paso es que tenemos que identificar esas cosas que nos hacen daño, para poder este año que realmente sea un año de bendición, ¿verdad? Y una vez nosotros tenemos identificadas esas cosas, atacarlas de raíz, O sea, no se puede, voy a probar una semana, voy a probar 3 días, dejarlo a ver cómo me va. No, esas cosas se cortan de raíz. Lo que yo hacía, simplemente ya no lo voy a hacer. Esas cosas que me alejaban de Dios, simplemente no las voy a hacer. Pero también, dentro de ese listado, no solo van esas cosas personales, sino aquellas cosas para con Dios. ¿Cuántas veces nosotros leímos de corrido la Biblia este año? ¿Cuántos días nosotros de corrido dijimos, vamos a leer la Biblia? ¿Cuánto leímos la palabra de Dios? Una semana y empezamos muy bien. Hoy sí voy a leer la Biblia, y comenzamos una semana y media. Al final de la segunda semana ya vamos para abajo, que ya no queremos, ¿verdad? Y a la tercera semana se nos olvidó. Y la tercera semana ya vienen otras actividades, que ya me siento cansado, que ya no. Y realmente ahí es donde está la bendición de Dios. Ahí es donde Dios nos va a hablar. Ahí es donde Dios nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. Ahí es donde Dios nos va a fortalecer. Ahí es donde Dios va a fortalecer no solo nuestra relación con Él, sino nuestra relación con nuestros familiares, con los que están a nuestro alrededor. ¿Cuántas veces nosotros este año hicimos el altar familiar? ¿Cuántas veces lo hicimos? ¿Cuántas veces dijimos, bueno, son las 9 de la noche, apaguemos la televisión, dejemos lo que estamos haciendo y son las 9 de la noche, vamos a leer la palabra de Dios? 5 o 10 minutos, simplemente para hacer el altar familiar con la familia. Pero son las 9 de la noche y vemos el reloj a las 9:05, ¿verdad? A las 9:05. No, es que como está buena la novela, a las 9:10. Y así nos vamos, Y ese propósito que teníamos de leer la palabra de Dios desapareció. Simplemente desapareció. Cuando viene a sentir que son las 10 de la noche, ya todos tienen sueño y se quedan dormidos, ¿verdad? Entonces, pero ¿cuál es el propósito para este nuevo año? Leer la palabra de Dios debería ser un propósito de nosotros siempre. Con mi esposa un día hicimos un trato eso. Mire, dadas las 9 de la noche, independientemente de lo que estemos haciendo, vamos a apagar si estamos viendo televisión, vamos a apagar la televisión y vamos a dejar
lo que estamos haciendo. Y a las 9 de la noche nos vamos a poner a leer la palabra de Dios. Y ha sido de gran bendición, ha sido de gran bendición. Así que la invitación es que si usted, este año que pasó, no logró hacerlo, pues este año se haga el propósito de hacerlo. Y así en el Señor muchas cosas. ¿Cuántas veces tuvimos el impulso de quererle servir a Dios? De querernos involucrar con Dios. No me dejará mentir, mire, hay ocasiones cuando usted está ahí sentadito o estamos sentaditos ahí y usted dice, no, pero es que yo quisiera estar ahí, yo quisiera estar en cámaras, ¿sí? No, es que yo quisiera estar ahí en tráfico, yo quisiera estar, pero si usted tiene en su corazón eso, es porque Dios le está permitiendo, le está abriendo las puertas para que usted le sirva a Él, ¿sí? Entonces, ¿cuántas veces nos hicimos el propósito de servirle a Dios? Y todavía finalizó el año, hemos iniciado y todavía no lo hemos hecho. Y creemos, no, es que muy cansado, es que los hermanos se aprovechan de uno. No, esa es una tremenda bendición que Dios da a su vida. Cuando usted le sirve a Dios, es una gran bendición que viene para su vida. ¿Sí? Entonces, todos esos propósitos, todas esas cosas que se han quedado en planes nada más en nuestra cabeza, este nuevo año, echémoslos a andar, pongámoslos por obra, pero de verdad, porque Dios quiere bendecirnos este nuevo año. Pero es necesario que también nosotros comencemos a identificarnos con Cristo. ¿Quién soy yo en Cristo? ¿Verdad? Ya no voy a ser la persona que era antes, sino voy a ser una persona diferente. Por eso le decía, si yo no leía la Biblia, ahora voy a leer la Biblia. Si yo no le servía a Dios, ahora le voy a servir a Dios. Y todas esas cosas tenemos que ponerlas en lista y echarlas y ponerlas en marcha. Pero veamos, hablando de las cosas que tenemos que dejar y de la manera como no tenemos que vivir. Vamos a Romanos 8:28. Romanos 8:28. Es un versículo muy famoso que usted ya conoce, ya se sabe de memoria, ¿sí o no? Amén. Romanos 8:28. Amén. Romanos 8:28 dice la palabra de Dios, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿De qué nos está hablando este versículo? Bueno, si nosotros anteriormente un problema nos debilitaba y un problema nos hacía entrar hasta en estados de depresión muchas veces. Ahora que estamos en Cristo, ahora que Dios nos dice a través de su palabra de que somos real sacerdocio y una nación santa, cuando nosotros creemos eso, la palabra de Dios cuando dice más, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esas, todas las cosas, ahí en todas las cosas, en esa palabra, en esa frase, encierra las cosas buenas y las cosas malas. ¿Verdad? Pero la clave de ese versículo, si usted lo entiende bien, la clave de ese versículo es aprender a amar a Dios. ¿Cuánto podríamos decir que nosotros amamos a Dios? ¿Cuándo se demuestra que realmente amamos a Dios? ¿Cuándo? Porque cuando todo va bien está muy bonito, ¿verdad? Cuando todo va bien, excelente, y mi Señor es bueno, ¿verdad? Y todo bien. Pero ¿qué tal cuando las cosas no van tan bien? ¿Venimos de igual forma a la casa de Dios cuando las cosas no van tan bien? O entramos en un estado depresivo y decimos, no, quizás ahora no, quizás mañana. Nos ponemos en esa situación porque de eso habla ese versículo. Todas las cosas, dice. Y cuando las cosas van no tan bien, ahí es cuando se demuestra que realmente amamos a Dios. Y cuando nosotros amamos a Dios, entonces sí vamos a poder decir, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Por qué? Porque un día vamos a entender el propósito de Dios.
Cuando estamos en medio del problema, en medio de la dificultad, en medio de la tormenta, no lo entendemos. Definitivamente no lo entendemos. Pero Dios dice, todas las cosas tienen un propósito. Y todas las cosas ayudan a bien. En cierta ocasión estaba pasando un problema personal. Y de repente, no sé, Dios puso en mi mente y me dijo, un día me vas a agradecer por las cosas que estás pasando. Y le puedo decir honestamente, un día se lo dije. Un día le dije, Señor, yo te agradezco porque me has hecho pasar a través de estas situaciones. Porque eso ha permitido que me acerque más a ti. Y cuando nos acercamos a Dios, nos vuelve a dar las cosas el Señor. Aquellas cosas que perdimos, Dios las vuelve a dar. Porque Dios es el dueño del oro y la plata, Él es el dueño de la vida, el dueño de todo. Entonces esas cosas que perdimos, Dios las vuelve a dar. Pero cuando nosotros enfrentamos las situaciones de esa manera, cuando nosotros sabemos, no, es que ahora soy en Cristo, soy diferente. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y comienzo con los versículos en mi cabeza. Comenzamos con los versículos en mi cabeza. Entonces, a pesar de que las cosas no van tan bien, ahí voy caminando, ahí vamos caminando, ahí vamos caminando. Cuando menos ven a sentir, la bendición de Dios llega sobre su vida. Sí, pero aquellas personas que lo primero que nos ocurre, nos doblega el ánimo. Entonces, al no ser constantes, la bendición de Dios no va a venir sobre nuestra vida. Este año tenemos que aprender, hermanos, tenemos que aprender, incluyéndome, a ser constantes en el Señor. A ser constantes en todo. Viene una dificultad, ser más fuertes en el Señor. Ser más fuertes en el Señor. Es que en el Señor es como hacer ejercicio. Mientras más situaciones pasamos, Dios nos hace más fuertes. Dios nos da carácter. Entonces podemos tener una situación. Sí, la situación es aparte, pero mi Señor es otra cosa. ¿Sí? Ahora en la mañana, por decir algo, tuve un problema. No, pero ahora en la mañana le sirvo a mi Dios. Y le sirvo con todo. Porque todas las situaciones nos han ido haciendo carácter en nosotros. Entonces, las situaciones que nosotros podemos llamar problemas, tienen un propósito siempre. Tienen un propósito. Primero, glorificar a Dios. Y segundo, que nosotros seamos fortalecidos en Dios. Pero si nosotros al primer problema, a la primera situación, nosotros nos doblegamos y cedemos espacio a esa situación, y a pesar de que sabemos que tenemos que estar en la iglesia, que debemos estar en la iglesia, si yo doy marcha atrás, ya le voy cediendo terreno al enemigo. Y cuando vengo a sentir, estoy lejos de Dios. ¿Y cuál es el resultado de eso? La bendición no va a venir sobre mi vida. La bendición no va a venir sobre mi vida. Entonces, necesitamos saber y creer que en Cristo somos diferentes. Que somos real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Vean ahí mismo en Romanos capítulo 8, ahí mismo en el mismo capítulo, versículo número 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La primera parte del versículo dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y esa es la palabra de Dios. Lo que está diciendo es que desde que nosotros venimos a Cristo, Dios nos perdonó, Dios nos limpió y ninguna condenación hay. Pero hay alguien que se encarga de mentirnos. Y lo más tremendo es que le creemos. Hay muchas personas que le creemos al diablo. Y viene el diablo y nos condena. ¿Y cómo nos condena? Cuando en nuestra mente pone aquellas situaciones. Mira, es que vos sos igual. Vos no vas a cambiar. Vos así te vas a morir. Y viene el diablo y nos comienza a minar la mente. ¿Sí? Nos comienza a minar la mente. Y viene, mira, es que vos te casaste con la persona equivocada. Es que mira, ustedes no van a llegar a ningún lado. Mejor pónganse de acuerdo quién va a ver a los niños, ¿verdad? Y mejor sepárense. Y el diablo comienza a minar nuestra mente.
En cualquier situación. En cualquier situación. Y lo más tremendo es que siendo hijos de Dios vengamos y le creamos. Cuando la palabra de Dios dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, cuando venimos a Cristo, tenemos que creer que somos personas diferentes. Y todas esas cosas que vienen a nuestra mente, recordándonos nuestra vieja manera de vivir, esas cosas tenemos que desecharlas en el nombre del Señor y no creerlas, porque son la mentira del diablo. Son una mentira del diablo. Si no, vamos a Hebreos capítulo 4. Vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 16. Fíjese a lo que tenemos derecho, al estar identificados con Cristo. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Esto es a lo que tenemos derecho, pero lo ignoramos. Simplemente lo ignoramos, creemos que está ahí para leerlo y qué bonito. No, todos los versículos que están, así como todos los versículos que están en la palabra de Dios, tenemos que hacerlos nuestros para creerlos, para que estén en nuestro corazón, para ponerlos en práctica. Fíjese, 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No es cierto que cuando estamos en la dificultad, estamos en medio del problema, lo que menos tenemos ganas es de orar. ¿Sí? Cuando estamos en el problema, lo que menos queremos es orar. Lo que queremos a veces es estar viendo la cara de aquel para seguir discutiendo, para seguir en la misma situación. Lo que queremos es tener enfrente a la persona que nos hizo daño para decirle un par de cosas. Pero lo que menos queremos es orar. Pero fíjese lo que nos está diciendo, lo que nos está invitando este versículo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Todos esos versículos son los que nosotros tenemos que poner en práctica ahora que estamos en Cristo. Ahora que estamos en Cristo. No darle espacio al diablo a que nos gane la batalla. No darle espacio, es que al diablo no se le da ningún espacio. Él trabaja todos los días, pero nosotros tenemos que estar alertas, siempre. Así nos invita la palabra de Dios, ¿verdad? Veamos, vamos a Filipenses capítulo 3. Vea este versículo, Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo número 3, versículo 20. Mire, usted cuando nació, ahí en su documento de identidad dice salvadoreño, ¿verdad? ¿Sí? Y vea lo que nos está diciendo Dios ahora. Mas nuestra ciudadanía, dice, ¿a dónde está? En los cielos. ¡Wow! ¿Qué le parece eso? ¿Qué le parece eso, hermano? Ahora, cuando usted vino a Cristo, Dios le cambió la ciudadanía. Y dice ahora que su ciudadanía está en los cielos. Imagínense qué privilegio más grande Dios nos ha dado. Que nuestra ciudadanía está en los cielos. Vea, continuemos leyendo. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que entender esto, ¿sí? Ahora, cuando voy por la calle, cuando me conduzco, tengo que saber todas estas cosas.
No, ahora soy un hijo de Dios, ahora soy diferente. Mi ciudadanía, dice la palabra, está en los cielos. Por lo tanto, mi actuar debe ser, ¿cómo? Diferente. Mi actuar tiene que ser conforme a esas cosas. Porque Dios me ha dado una ciudadanía en los cielos. Dios me ha dado una identidad nueva. Dios me ha dado una nueva identidad. Entonces yo no puedo, con esta nueva identidad que Dios me ha dado, seguir de la misma manera. Tiene que ser diferente. Ahora, y podríamos pasar viendo cantidad de versículos, cantidad de promesas que Dios nos da a través de su palabra. Y yo sé que usted las va a ir descubriendo a lo largo de este año conforme usted vaya leyendo la palabra de Dios. Amén. Amén. Usted se va a ir dando cuenta, y nos vamos a ir dando cuenta, mejor dicho, de las promesas que Dios tiene tiene para nosotros a través de Jesucristo, ¿verdad? Pero también quiero que veamos que Dios, todas estas cosas que Dios nos ha dado, es con un propósito. Dios nos ha bendecido y nos quiere bendecir más con un propósito. Regresemos al versículo que tomamos de base, primera carta de Pedro, capítulo 2. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Entonces nos está diciendo este versículo de que no somos cualquier cosa. No somos cualquier cosa. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y en lo que sigue nos describe el propósito por el cual Dios nos hizo de esa manera. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El propósito de Dios siempre es la salvación de las personas. Ya hablamos un poco acerca de lo que Dios tiene para nosotros, lo que Dios quiere para nosotros, pero ahora quiere que la Escritura nos está diciendo que hablemos un poco acerca de lo que tenemos que dar para el Señor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para el Señor? Ahí dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es que ¿cuál fue la comisión que nos dejó nuestro Señor Jesucristo? Id y hacer discípulos a las naciones, ¿verdad? Enseñándoles que hagan todas las cosas, ¿verdad? Y bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, esa es la comisión que Jesús dejó a la iglesia. Ese es el trabajo que Jesús nos está delegando a cada uno de nosotros. ¿Sí? Dios ya nos dijo, son real sacerdocio, son nación santa, ¿verdad? Y tienen todas las promesas de Dios para ustedes, pero también ahora demos algo para el Señor. ¿Sí? Ahora demos algo, no solo nos estemos engordando de Biblia, no solo nos estemos engordando de Dios, sino que también pongamos en práctica algo. Porque con un propósito Dios nos ha dado todas esas cosas, ¿sí? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Porque fíjese, no, es que eso tenía que haberlo hecho Jesús. Es que esa no era la comisión de Jesús. Fíjese que lo que Jesús hizo fue predicarle ¿a quién? Jesús le predicó a Israel. A Israel le predicó. Esa era la misión de Jesús, llevar el mensaje a Israel. Y es más, Jesús le predicó solamente en una región. La mayor parte de su ministerio Jesús lo realizó en Galilea. Cuando usted lee los evangelios, usted se da cuenta, la mayor parte de su ministerio Jesús lo realizó en Galilea. Y decía que Jesús atravesaba el mar de Tiberias, decía que es el mismo. Iba a Capernaum, iba y volvía y así andaba. Y haciendo tantas cosas ahí. Entonces, la mayor parte de su ministerio se desarrolló en Galilea. Pero el mensaje de Jesús era para el pueblo de Israel.
Entonces no le podemos decir y delegar a Jesús, no, es que Él tenía que haberlo hecho. La misión de Jesús era llevar el mensaje de salvación a su pueblo Israel. Pero el mensaje o la comisión que Dios delegó a la iglesia es llevar el mensaje a toda criatura. Entonces, ese es el mensaje que tenemos que llevar todos y cada uno de nosotros aquí. Todos, sin excepción, desde el momento que somos la iglesia del Señor. Todos sin excepción, y todos podemos hacerlo, por supuesto que sí. Por supuesto que sí podemos hacerlo. Nuestro pastor antes nos enseñaba, usted puede evangelizar con su testimonio, ¿sí o no? ¿Cuántos escuchamos eso? Podemos evangelizar con el testimonio, por supuesto que sí. Decirle a una persona cuando nos encontramos con ella, mire, fíjese que Dios a mí me cambió, fíjese que yo era así, y comenzarle a contar las cosas que hacíamos antes, cómo éramos antes. Y mire, Dios vino a mi vida y Dios me transformó. Por supuesto que podemos hacerlo, por supuesto que sí. Pero tenemos que llevar ese mensaje, eso es lo que Dios quiere, ese es el propósito de Dios. Y si no, dígame, cuando Jesús sanaba a alguna persona, le decía, vete porque tu fe te ha sanado. Así le decía Jesús, vete porque tu fe te ha sanado. Vete porque tu fe te ha salvado, les decía. Salvado, les decía, porque juntamente con el milagro les estaba dando la salvación. Lo que les estaba diciendo que lo principal para Él era la salvación de las almas de esas personas. ¿Sí o no? Entonces, como hijos de Dios, no podemos ignorar el propósito que Dios tiene para nosotros. No solo personalmente, porque eso ya lo vimos, sino lo que tenemos que hacer por los demás, porque es la comisión que Dios dejó para nosotros. ¿Sí o no? ¿O no cree que Dios nos ha delegado una comisión? ¿No ha leído eso usted en la palabra de Dios? Que Dios nos ha delegado una comisión. ¿Sí? Si quiere vamos a Mateo capítulo 28. Lo tenemos. Versículo 18, vea. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Es la palabra de Dios eso o no, hermanos? Por supuesto que es. Y si es la palabra de Dios, ¿tengo que creerla o no? ¿Sí o no? Tengo que creerla. Que Dios, Jesucristo me dijo, Jesucristo le dijo a usted, id y haced discípulos a las naciones. Por supuesto que no va a decir, yo voy a predicar a otro país. No, cuando salgamos de aquí vamos a predicar. Así vamos a estar poniendo en práctica estos versículos. Vamos a predicar la palabra de Dios. Eso es lo que Dios nos pide a nosotros. Que nosotros vayamos y hagamos esa tarea. ¿Sí? Y mire, déjeme decirle, hay muchas personas que son perfectos cristianos, que leen su palabra, que oran, pero la bendición de ellos no llega sobre su vida porque no se ponen en pie y no comparten la palabra de Dios. Por eso es que la bendición muchas veces no llega a nuestras vidas, porque no estamos poniendo en práctica esta situación. Tenemos que creerlo de esa manera, así como está ahí, que Dios nos ha comisionado a nosotros, a todos, sin excepción, a que vayamos y hagamos esas cosas. ¿Verdad? Entonces, ¿quién soy en Cristo? Soy un linaje escogido, una nación santa, real sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios, para que las promesas de Dios
se cumplan sobre mi vida. O sea, Dios me está diciendo, mira, sos un real sacerdocio, sos un prospecto grande de bendición. Todas esas promesas que están en la palabra de Dios se pueden cumplir en nuestra vida. Todas. Pero nosotros también tenemos que saber que una vez venimos a Cristo, Dios nos dio una nueva identidad. Y que tenemos que conducirnos conforme a esa nueva identidad que Dios nos dio. Y conforme a esa nueva identidad, también tenemos que trabajar para el Señor. Y no solamente estar engordando y engordando y engordando, sino que poner en práctica lo que Dios nos enseña cada día. Lo que Dios quiere que nosotros hagamos, al igual que Él lo hizo, hermano, al igual que Él lo hizo, hacer milagros. Dios le dio a la iglesia la potestad de hacer milagros, ¿sí o no? Dijo que impondrían sus manos sobre los enfermos y estos sanarían. Y Jesús les dijo, mayores cosas que estas haréis, ¿sí? Entonces no podemos ignorar esa parte también. Pero principalmente, Dios lo que quiere es que nosotros nos levantemos y hagamos el propósito de compartir la palabra de Dios. Porque ahora somos personas diferentes en Cristo. Tengo derecho a todas esas promesas, pero también, ¿cómo voy a agradecerle a Dios las bendiciones que Dios va a traer sobre mi vida? A través de esas promesas. ¿Cómo le voy a agradecer a Dios? Poniendo en práctica, es decir, llevando el mensaje a que las personas que lo necesitan. ¿O no se acuerda cómo usted y yo vivíamos antes? Cómo usted y yo éramos antes. Y necesitábamos, ¿verdad?, que alguien nos hablara del Señor. Sí que necesitábamos. En el parque, cuando vamos al parque, Daniel Hernández, nos encontramos con personas muchas veces que nos dicen, ellos nos buscan y nos dicen, hermano, ¿me puede compartir la palabra de Dios? Que no que nos está diciendo, hay necesidad en el corazón de las personas. Y nosotros bien campantes, ¿verdad? Pasamos ahí y silbando y nada, ¿verdad? Cuando ahí hay una gran necesidad. Entonces nosotros tenemos que ser sensibles a esas cosas y no ignorar que hay personas allá afuera que necesitan el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y muy bonito, nos alegramos y aplaudimos. Eso está perfecto, venir y gozarnos en el Señor. Eso está perfecto. Pero también tenemos que ser conscientes y tenemos que ponernos en los pies, en los zapatos de las otras personas y saber que allá afuera hay dolor. Allá afuera hay una necesidad de Cristo. Y si nosotros amamos a Dios, tenemos que ser sensibles con esas cosas y no ignorarlas. Así que este nuevo año, hermano, si nosotros hagamos ese listadito de aquellas cosas que personalmente tenemos que alejarnos, ¿verdad?, pero también aquellas cosas que tenemos que hacer para el Señor. Si usted siente en su corazón el deseo de servirle a Dios en algo, hágalo. Hágalo porque es una puerta de bendición para su vida. Hágalo porque Dios quiere que usted lo haga. Y Dios quiere bendecirnos y darnos todas estas cosas, pero principalmente que nosotros llevemos el mensaje de Dios a las personas que lo necesitan. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Bendito Señor, te damos las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias porque nos has enseñado, Señor.